Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de Menteactiva.com, el podcast donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Hola, soy Carmen Sánchez, la directora de Menteactiva, y en este episodio hablaremos de sostenibilidad en cosmética natural. En Menteactiva hemos creído importante hablar de este tema porque actualmente existe gran confusión entre la definición, sobre todo, de cosmética natural y su relación con la sostenibilidad real de los ingredientes o la sostenibilidad real de la propia marca en general. Para hablar de este tema, hoy tenemos a María José, que es la directora de contenidos de Menteactiva. Hola, Carmen. Bienvenida, María José. María José, ¿qué crees tú? ¿Natural es sinónimo de siempre de sostenible? Pues no, en mi opinión, natural no siempre es sinónimo de sostenible. A veces existe como un poco confusión, ¿no? Y parece que cuando hablamos de natural siempre es sinónimo, puede ser sinónimo de sostenible, pero no es así, ya que podemos ver diferentes ejemplos dentro de la cosmética natural en la que se pueden dar procesos que no sean del todo sostenibles. Por ejemplo, el caso de la extracción de algunas materias primas vegetales o las plantaciones de algunas materias primas vegetales que, bueno, pues quizás no respetan la biodiversidad de su entorno y tienen un impacto a nivel medioambiental, por no hablar también pues de que tienen impacto a veces a nivel socioeconómico en las zonas de cultivo de estas plantas. ¿Por qué crees que hay esta relación entre cosmética natural y sostenibilidad? Pues ¿Por qué el consumidor final lo identifica normalmente con esto? Pues puede que sea porque asociamos sostenibilidad mayormente a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, la cosmética natural, como que por definición, ¿no? La Green Beauty, siempre está en sintonía con este respeto por el medio ambiente, el cuidado del entorno. Entonces, quizás si pensamos en una sostenibilidad medioambiental, es como que automáticamente lo asociamos con cosmética natural, ¿no? O pensamos que algo natural es sostenible porque está a nuestro alcance de forma fácil, porque cuando pensamos en natural no pensamos en una industria contaminante quizá, o no pensamos en algo sintético. Entonces quizá por eso como la distorsión de pensar que el cosmético natural va a ser sostenible sí o sí. Sí, creo que además, por ejemplo, en el ejemplo de los aceites esenciales, generalmente no suele ser una producción sostenible. Sí, efectivamente, los aceites esenciales pueden ser uno de los ejemplos. Quizá el proceso productivo sí que sea un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente o en el que no se usen disolventes orgánicos, por ejemplo, ¿no? Que sea una destilación de arrastre por vapor de agua, etcétera. Pero es verdad que el rendimiento de este proceso productivo es muy bajo, lo que significa que es necesaria gran cantidad de materia prima para obtener muy poquita cantidad del aceite esencial. Por lo tanto, esto pone de manifiesto que, claro, es poco sostenible, ¿no? Porque necesitamos gran cantidad de la materia prima y, por lo tanto, grandes superficies de cultivo para luego tener muy poquita cantidad de producto. Entonces, bueno, al final esto pues no es excesivamente bueno, ¿no? Claro. Y María José, ¿cómo definirías tú un cosmético sostenible entonces? Pues el cosmético sostenible lo definiría pues refiriéndome o utilizando la definición de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, ¿no? Como aquel desarrollo que cubre las necesidades de las generaciones presentes, pero hace posible que también las generaciones futuras puedan cubrir sus necesidades de forma óptima. Así, el cosmético sostenible sería aquel que cumple con esta premisa de cubrir las necesidades de las generaciones actuales, pero también permitir que las generaciones futuras puedan desarrollarse y puedan disfrutar y puedan cubrir sus necesidades, y teniendo en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: el pilar medioambiental, pero también el social y el económico. Por eso hablar de cosmética sostenible o afirmar que nuestro producto es un cosmético sostenible, pues es un poco complicado, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta
muchos factores. Como decíamos antes, pues no solo el factor medioambiental, sino que también el cosmético sostenible tendrá que tener en cuenta los factores social y el factor también económico. Ya, tradicionalmente, creo que cuando hablamos de sostenibilidad siempre se ha relacionado más con el pilar ambiental que comentabas, ¿no? Sí, sí. Es como que siempre, bueno, en lo primero que pensamos en el pilar medioambiental, ¿no? Por una parte es lógico porque, bueno, el impacto ambiental es lo que también en los últimos años pues nos está preocupando más. Hay mucha movilización social en torno al cambio climático, a qué pueden hacer pues las empresas, la industria o incluso nosotros como ciudadanos para mejorar nuestro impacto en el medio ambiente. Entonces, claro, este pilar medioambiental es muy importante, realmente muy importante. O sea, que puede que haya como un poco de distorsión, lo que comentábamos antes, ¿no? De que nos lleve a que la sostenibilidad ambiental sea, bueno, como que nos haga distorsionar y nos haga pensar que natural es sinónimo de sostenible. Pero es que es verdad que el pilar medioambiental es muy importante, ¿no? Es fundamental. Además, también, desde el punto de vista de la industria cosmética, pues es como fácil de... Bueno, no fácil, quizás fácil no es la palabra, pero como que analizar nuestro impacto medioambiental, poner posibles mejoras dentro de nuestro impacto medioambiental, pues quizás sea una opción que nos resulte fácil o que de cara también a nuestro consumidor, ¿no? Pues sea como fácil de comunicar o más fácil de seguir. No ocurre quizás así de forma tan clara con la sostenibilidad social, porque quizás la sostenibilidad social necesita de un trabajo pues como muy profundo, de llegar hasta el origen de nuestra materia prima, de analizar cómo todos los profesionales que se encuentran dentro del proceso, de toda la cadena de valor del producto, pues cómo se atienden sus necesidades, cómo el productor, cómo el agente, ¿no? que está en contacto con esos productores, con ese origen, pues trata al producto en origen, pero no solo al producto, sino al productor, al recolector. Y quizá pues por eso vamos primero a ver qué impacto medioambiental tiene y el siguiente paso sería también ver y preocuparnos por el perfil social, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, aquí también, si nos paramos a pensar, la sostenibilidad económica realmente es lo que trae cuenta la empresa, ¿no? O sea, para todas las empresas es lógico pensar que necesitamos o que la idea es que tengamos una buena sostenibilidad económica de nuestra producción, de nuestro negocio, que no haya problemas desde el punto de vista financiero, ¿no? Que no queden desatendidas o que no haya ninguna fuga, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Pero bueno, también además la sostenibilidad desde el punto de vista económico estará relacionada pues con una economía circular, una economía sostenible y una economía equitativa también, ¿no? Es como que al final los tres pilares, medioambiental, social y económico, están muy relacionados entre sí. Entonces, bueno, no podemos hablar de economía sin hablar del pilar social y no podemos hablar del pilar social sin hablar también del pilar medioambiental, ya que este pilar social al final está rodeado de un entorno, ¿no? Y es entorno medioambiental el que se tiene que cuidar. Entonces, los tres pilares estarían muy, muy vinculados entre sí. No sería algo separable. Por eso afirmar que nuestro producto es sostenible y solo hablar de medio ambiente, pues bueno, es un poco raro, ¿no? No es del todo correcto. Y cuando hablamos de sostenibilidad, creo que en la industria cosmética siempre se relaciona con el plástico, ¿no? Creo que las empresas están muy enfocadas en la reducción de plástico, principalmente en el producto final. En el 2018 se produjeron 359 millones de toneladas de plástico en el mundo y cada año se producen 120.000 millones de envases de cosméticos de un solo uso. ¿Tú crees que el plástico es el enemigo número uno de cualquier marca de cosmética?
Bueno, pues sí que efectivamente se ha focalizado en el packaging, ¿no? Quizá también por ser la parte visible, la parte más visible del producto cosmético, pues se ha focalizado en el packaging algunas de las estrategias para mejorar la sostenibilidad del producto. Es por ello que se ha hecho como el juicio, ¿no? De si mi envase es más contaminante, menos contaminante, qué tipo de material utilizo para mi envase, ¿no? Se le ha dado mucha importancia. Luego también cómo se gestiona el residuo de mi envase y cómo impacta en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en este análisis del packaging que se ha realizado pues, en pro de mejorar la sostenibilidad del producto cosmético, el plástico, como dices, pues ha sido como uno de los protagonistas, ¿no? Por no decir el mayor protagonista. De hecho, pues precisamente pues, por las cifras que has dado, ¿no? Por el gran volumen, pero también porque es un residuo que no se ha gestionado de manera adecuada y al final ha acabado impactando, sobre todo, bueno, pues todos hemos visto las imágenes súper impactantes de los plásticos en los océanos, ¿no? Y de cómo se han contaminado los medios acuáticos con estos plásticos que no son fácilmente biodegradables, ¿no? Que tienen una biodegradabilidad, pues, bueno, de miles de años en algunos casos. Entonces, pues sí, el plástico es como uno de los grandes focos en los que poner atención, ¿no? Uno de los grandes puntos en los que poner nuestra atención si queremos mejorar la sostenibilidad de nuestro producto. Si bien, en mi opinión, el plástico se ha demonizado un poco en exceso, ¿no? A veces, y esto pasa con otros aspectos de la sostenibilidad, a veces por la dificultad que tiene mejorar el perfil de sostenibilidad de nuestro producto, vamos como a la solución más fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, automáticamente pensamos, para mejorar la sostenibilidad de mi envase, como yo ahora uso un envase de plástico, pues voy a usar un envase de vidrio, ¿no? Pues porque el vidrio tiene una reciclabilidad mucho mejor, su perfil medioambiental a priori en cuanto a la materia prima y en cuanto al residuo que se genera, pues es mejor que el plástico. Pero claro, aquí nos encontramos con que luego cuando realmente se evalúa la sostenibilidad del producto con un análisis de ciclo de vida o con alguna otra medida cuantitativa que nos dé datos sobre la sostenibilidad, eso pues objetiva de nuestro producto, vemos que quizá pues haber eliminado el plástico no era la mejor opción, ¿no? Porque quizá obtenemos conseguimos un producto, pues como ocurre con el vidrio, pues que sea más pesado o que tenga un volumen mayor, o también pues es importante considerar la ergonomía del producto en su fase de consumo, ¿no? Y entonces pues también nos encontramos a veces con envases de vidrio que están en un entorno como un cuarto de baño y que, bueno, pues tiene una fragilidad mayor que un envase de plástico, ¿no? Con lo que esto puede conllevar en cuanto a la dificultad o los problemas que pueden tener en el uso del producto. Quizá en el producto enfocado a un personal adulto pues no es tan significativo, pero bueno, si por ejemplo pensamos en un producto de cosmética infantil, pues usar el vidrio puede ser peligroso. Bueno, es difícil dar una respuesta a la pregunta del plástico, ¿no? Pero sí, en mi opinión se ha demonizado y creo que es importante que siga, porque ya lo hay, pero que siga habiendo una intensa investigación en nuevos materiales plásticos, como por ejemplo pueden ser los bioplásticos que se obtienen de fuentes diferentes a las petroquímicas, o bien también alternativas que, aunque sean bioplásticos, que no olvidemos que el bioplástico al final lo que se consigue como resultado es un plástico con las mismas características que el de origen petroquímico, aunque su origen sea diferente, pero bueno, que también se investigue acerca de cómo gestionar ese residuo, cómo hacer que ese residuo realmente no acabe siendo un vertido, ¿no? El problema lo tenemos cuando el residuo se convierte en un vertido y ese vertido pues acaba impactando en el medio ambiente. Uh-huh. Y hablando de esto, ¿no? Me venía un poco a la cabeza este artículo que escribimos para el blog sobre greenwashing, ¿no? Y al final, ¿qué es más importante, ¿no? ¿Parecer sostenible o ser sostenible en realidad? Porque ser sostenible en realidad no es una tarea fácil y, como decías, hay que analizar toda la cadena de valor, todo el ciclo de vida del producto, y hacer este estudio tampoco no es un estudio fácil ni barato.
Sí, sí, efectivamente, totalmente. Yo creo que hemos pasado de una etapa en la que eso predominaba el greenwashing, ¿no? Como estrategia comercial de algunas marcas. Creo que el greenwashing sigue a la orden del día, pero ahora es como que también hay como un sustainable washing, ¿no? Es como que todo el mundo ahora quiere ser sostenible, ¿no? Ya, claro, ya sabemos que ahora la tendencia va por el lado este, ¿no? De no solo ser verde, sino además ser sostenible. Y cuando se crea la tendencia, pues como que automáticamente, ¿no? Se crea como la trampa, ¿no? Es como un poco este refrán de echa leche, la trampa. Es como que hay marcas, ¿no? Pues que enseguida se quieren subir al carro y lo van a hacer a cualquier precio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuando aparecen pues ciertas estrategias que no son, que ya no vamos a poner en duda, además de si son legales o no, ¿no? Atendiendo a la reglamentación que tenemos actualmente, sino que además pues dificultan también quizás la labor de empresas que sí que se preocupan por hacer una medición real, objetiva de la sostenibilidad de su producto. Y como decías, Carmen, pues no es fácil, ¿no? No es fácil ser sostenible. De hecho, a mí me da un poco de miedo cuando hago análisis de algunas marcas cosméticas y el primer claim que veo es 100% sostenible. Y digo, uy, 100% sostenible, me parece un poco un atrevimiento, ¿no? Porque es tan difícil, o sea, y además existe realmente, ¿no? Que dejo un poco esa pregunta en el aire. ¿Existe realmente ser 100% sostenible? O quizá, ¿Qué es 100% sostenible? Exacto. O claro, sea, ¿qué significa exactamente esto? Porque claro. no es que solo que no lo puedas medir, pero es que si eres una marca, o sea, no sé hasta qué punto es posible. Claro, porque es que ser 100% sostenible, o sea, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué es ser 100% sostenible? ¿En base a qué parámetros? ¿Significa que, no sé, que en todas las medidas que has hecho a nivel cuantitativo obtienes la puntuación mejor posible? Bueno, no sé, yo creo que como marca también la tendencia del Blue Beauty, ¿no? Pues al final la sostenibilidad yo creo que es un proceso de mejora continua. Entonces es muy difícil hablar de que soy 100% sostenible, porque en sostenibilidad siempre estaremos en mejora continua, ¿no? Siempre se podrá mejorar. Y por supuesto tendremos que estar al día de la investigación, porque siempre podremos mejorar nuestro perfil medioambiental, nuestro perfil social, o mejorar también en los aspectos económicos de nuestra empresa, ¿no? Para que quizá el reparto de riqueza pues sea más equitativo, mejorar estrategias con nuestro personal. O sea, es que hay tantas y tantas estrategias, ¿no? Para ser más sostenible. Y bueno, quizá para empezar, porque esto puede ser un poco abrumador, ¿no? Decir, jope, pues es que qué difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hago si yo quiero reivindicar o quiero que mi marca sea más sostenible? Pues quizás lo que decía de la medición cuantitativa, ¿no? De recurrir a medidas objetivas que nos den unos valores cuantitativos de nuestro impacto, de tal manera que tengamos como una referencia de cómo mejorar esos valores, o sea, de que, vale, de aquí es de donde partimos, este es mi valor, no quiere decir que yo sea 100% sostenible, 90% sostenible o X sostenible, ¿no? Sino que este es mi valor de partida y ahora yo lo que voy a hacer va a ser mejorar para ser cada vez más sostenible. O sea, el objetivo será mejorar, ir mejorando. Y para esa cuantificación, pues hay diferentes métodos a los que se puede recurrir para tener, o sea, que tenemos a nuestra disposición como marca cosmética. Creo que tú comentabas sobre... Decías que se puede analizar el ciclo de vida del producto y de hecho hay un centro de investigación que se llama LCA Center que analizó que el 70% de las emisiones de carbono atribuibles a la industria cosmética podrían eliminarse si las personas si los consumidores utilizaran envases recargables o reutilizables, ¿no? Y empresas como Loop y TerraCycle, que los vimos en nuestro congreso, en el Green Beauty Congress, que organizamos pues en junio del 2021, pues están intentando cambiar esta forma en que tenemos de consumir los envases. ¿Crees que realmente es una alternativa factible utilizar envases recargables o reutilizables?
Ujú. Sí, efectivamente, pues bueno, es necesario recurrir a análisis como comentábamos, ¿no? Como análisis de ciclo de vida, en el que se tengan en cuenta diferentes puntos de la cadena de valor. Aquí, por supuesto, pues claro, entran a formar parte de este estudio, de las diferentes etapas, pues también la etapa postconsumo. Y como dice, es una parte que a veces no se le da importancia, ¿no? Porque desde la empresa, desde la industria, pues claro, queremos como un poco atajar lo que está en nuestra mano. Entonces nos fijamos en el origen de la materia prima, que es algo que quizás no podemos controlar al 100%, pero bueno, estamos ahí siempre encima de nuestro proveedor, apoyándonos en nuestro proveedor de materias primas, de material de acondicionamiento, para que nos den la información que precisamos. Luego también, como industria, pues nos fijamos en nuestra etapa productiva y en cómo podemos hacer nuestros procesos más eficientes, más sostenibles. Y luego también ya le ponemos algo de atención a nuestra etapa de distribución, ¿no? Y cómo se va a poner este producto en el mercado y cómo va a ser su logística, etcétera. Pero claro, a veces no pensamos que la mayor parte del impacto puede estar en la fase de consumo y en la fase de postconsumo. Incluso creo que lo comentábamos el otro día también en el congreso cuando hablábamos de la huella hídrica y del gran impacto que tiene la fase de consumo en los productos con aclarado, ¿no? En los que se necesita agua para retirarse, ¿no? Pues como un gel de baño, un champú, y en los que la etapa de consumo tiene un gran impacto y hace que el análisis de ciclo de vida, ¿no? Tenga un valor o tenga otro en función de esta etapa, ¿no? Si consideramos o no consideramos esta etapa. Y claro, después del consumo viene la parte de postconsumo. Ahí están varias opciones, como es el reciclaje, que todos sabemos que los envases, o sea, que tenemos un contenedor para envases, que luego además también tenemos un contenedor para vidrio, para papel, y que, bueno, dependerá un poco su reciclaje de la gestión municipal, del sitio en el que nos encontremos, etcétera. Pero otra de las estrategias, y que además se tiene en cuenta también dentro de los objetivos 2030, es, como bien dicen, la de la reutilización del envase. Y aquí la reutilización, pues afortunadamente tenemos a empresas como Lupo, TerraCycle, ¿no? Que comentabas, que estuvieron en el congreso con nosotras. Y bueno, sí que puede ser una opción. La verdad es que no tengo experiencia con marcas, ¿no? Yo, o en mi carrera, no tengo experiencia con marcas que hayan utilizado estas estrategias de reutilización de envases, pero sí que como alternativa o como estrategia me parece interesante. En mi opinión, pues puede ser una forma, ¿no? de disminuir el impacto, aunque tendremos que ver cómo gestionar esa logística inversa, ¿no? Creo que no es fácil desde la marca hacer esa gestión de la logística inversa, y por eso es por lo que tenemos que, o que la marca tiene que recurrir a empresas como TerraCycle o como Loop, ya que de otra manera, gestionado desde la empresa, pues puede que fuese algo más complicado, ¿no? Pero quizá a través de estos programas que ponen a disposición pues estas empresas, creo que sí que puede ser una opción factible y que pueda ayudarnos a mejorar nuestro impacto. Uh-huh. María José, explícanos un poco qué es el concepto de logística inversa, que quizá hay gente que nos está escuchando y que no sabe lo que es. Sí, pues la logística inversa es como el recorrido inverso que hace el producto, ¿no? Podríamos considerar a lo mejor como logística directa, digamos, el recorrido que hace nuestro producto desde que sale de nuestro almacén hasta que llega al consumidor final, que puede pasar por diferentes etapas, porque la distribución o el modelo de negocio que nosotros tengamos puede hacer que este producto se comercialice o bien a través de distribuidores, o bien canal online, o bien en canal offline. Entonces, bueno, pues la logística es como todo ese proceso que va a llevar el producto, o sea, todo este camino que va a recorrer nuestro producto desde que sale del almacén hasta que llega al consumidor final. La logística inversa pues sería como el proceso contrario, o sea, sería el camino que haría este envase ya terminado, o sea, el envase vacío del producto, hasta nuestras instalaciones para volver a ser utilizado. Sería el camino contrario, el camino inverso, precisamente. Sí, exacto. Exacto. Y cuéntanos también un poco, hemos hablado de muchos conceptos y quería aclarar algunos porque para que quede claro, ¿no? Hemos hablado de ciclo de vida y de huella de carbono, ¿no? Que son dos conceptos súper importantes a nivel de transparencia en sostenibilidad y a nivel de evaluación de sostenibilidad, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es súper importante que podamos hacer una medición cuantitativa
de nuestro impacto, porque esto nos ayudará a que nuestro proceso de mejora pues sea un proceso cuantificable. Si no, llegará un momento en el que estemos aplicando muchas estrategias, pero que en realidad no sepamos qué resultado está dando esa estrategia. Luego, además, también a la hora de la comunicación a nuestro consumidor. No es lo mismo decir que yo trato de reducir mi impacto en el medio ambiente porque, pues no sé, por ejemplo, hay empresas, ¿no?, que con cada compra tienen esta estrategia de donar parte de la venta a plantar un árbol, ¿no? Pues esto sería como algo cualitativo, ¿no? De que esto que estoy haciendo. Pero si yo doy un dato de gracias a esto mi huella de carbono está disminuyendo en X miliequivalentes de carbono, pues es como que al consumidor también le resultará más fácil poder discernir entre las diferentes estrategias que sigue la marca o entre diferentes marcas que tienen diferentes estrategias, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte de que seamos más transparentes en nuestro discurso. La medición de las diferentes... Bueno, lo más habitual para la cuantificación es la huella de carbono, que se puede medir tanto para un producto como para una empresa y además también para una región. O sea, se puede hacer a diferentes niveles, pero bueno, en la industria cosmética quizá lo que más nos interesa es a nivel de empresa y a nivel de producto. Luego, similar estaría la huella hídrica, que bueno, la huella de carbono mide la emisión de gases de efecto invernadero y la huella hídrica mediría el agua dulce. Y luego estaría el análisis de ciclo de vida, ¿no? Que esto sería como ya el top, por así decirlo, que aquí se tienen en cuenta diferentes factores y que bueno, que sería para explicar aquí durante varios minutos, pero sí, sería como la parte ya más completa, porque se tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto, no solo una etapa, no, todo el ciclo de vida, toda la cadena de valor. ¿Te refieres desde que se genera, digamos, la materia prima hasta que llega al consumidor? Efectivamente, e incluso hasta la fase postconsumo. O sea, es lo que se considera, bueno, en inglés como de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, es como desde la etapa de la obtención de las materias primas, pero partiendo desde el cultivo, o sea, desde las primeras fases del cultivo, incluso eso, como en qué zonas se ha realizado, cómo se ha gestionado la biodiversidad de ese entorno, cómo se ha respetado ese entorno, ¿no? En la parte del origen. Y como decía también antes, pues ya de la parte del origen, ahí ya también hay una logística, que es el recorrido que hace la materia prima desde que se extrae hasta que va al sitio en el que finalmente se usa. Estaría luego la etapa de producción, que incluye la fabricación y el envasado del producto cosmético, y luego pues ya las siguientes fases, ¿no? Una vez que el producto ya está envasado, pasa a estar en nuestro almacén y de nuestro almacén ya pasa a la fase de la distribución. Y en la distribución entraría esta logística de la que hemos estado hablando. Después el producto acabaría ya en manos del consumidor. Este consumidor lo usa, conllevando este uso un impacto, y posteriormente deposita el residuo que se ha generado tras el uso por diferentes canales. O sea, aquí tenemos la opción que hemos hablado de la logística inversa, de que el envase luego se volviese de nuevo a la fábrica para ser reutilizado, pero luego pues los canales de reciclaje municipal, o sea, a través de los contenedores que tenemos para gestionar residuos de envase. Pero también pues hay otras empresas que tienen envases que son compostables y que te explican cómo se puede compostar. Sería un tipo de reciclaje también, estrictamente hablando, sería un reciclaje orgánico, pero bueno, sería como otra opción, ¿no? Entonces, realmente llega hasta ahí, hasta que se pierde, hasta que, por así decirlo, ya no quedaría nada del producto, no quedaría ni nada del producto que ha consumido el usuario, ni nada tampoco del envase. Ese sería como ya el final de todo el ciclo. Y háblanos también de la huella hídrica, porque creo que es un concepto que quizá no se tenía tanto en cuenta y ahora está como más en auge, además también con la aparición de esto que comentabas tú del Blue Beauty. Cuéntanos también un poco qué quiere decir Blue Beauty para quien no conozca el concepto.
Sí, pues bueno, la huella hídrica, o sea, la definición así un poco básica de la huella hídrica sería el volumen de agua, se hace referencia al agua dulce, utilizada para producir un producto, que en este caso sería el producto cosmético, y también pues los servicios que pueden estar alrededor de este producto. Se puede hacer referencia a la huella hídrica, como decíamos, tanto de un individuo como de una comunidad, o bien de una organización o incluso de un producto, ¿no? La huella hídrica se podría evaluar a diferentes niveles. Está relacionado con Blue Beauty porque esta tendencia de Blue Beauty, aunque se refiere no solo a la huella hídrica, sino a todo el impacto, ¿no? Se refiere a la sostenibilidad, que hemos dicho que tiene los 3 pilares, ambiental, social y económico, pero tiene muy en cuenta la huella hídrica y el impacto del producto en el medio acuático. Entonces, de ahí que se le llame también Blue, se le haga referencia a Blue, a azul, porque se pone especial atención en el consumo de agua en el proceso productivo, el consumo de agua a lo largo del ciclo de vida del producto, pero también al impacto que tiene el producto en el medio acuático. Entonces, pues bueno, las empresas que siguen la tendencia del Blue Beauty, puesto que quieren ser empresas sostenibles, están en una mejora continua. Esto forma parte de su ADN, su filosofía de marca es mejorar de forma continua su impacto medioambiental, haciendo especial hincapié en este impacto hídrico, tanto a nivel de consumo como a nivel de el impacto en el medio. Sí, genial. Y cuéntanos también, María José, ¿qué estrategias crees que pueden seguir las marcas ahora, pues los emprendedores que nos están escuchando, o emprendedoras? ¿Qué estrategias crees que pueden seguir para ser más sostenibles, ¿no? Sobre todo cuando eres una marca pequeña y quizá no tienes los recursos para pues hacer un análisis de ciclo de vida, analizar tu huella de carbono y tu huella hídrica. ¿Qué crees que pueden hacer? Pues claro, es que todo esto que estábamos comentando antes, ¿no? Pues efectivamente tiene un gasto económico que, bueno, cada vez es como que hay más empresas que lo hacen y quizá podemos encontrar presupuestos que se puedan ajustar a nuestras necesidades, pero bueno, mientras que tenemos los recursos para evaluar cuantitativamente nuestro impacto, bien haciendo análisis de ciclo, o sea, un análisis de ciclo de vida, o la huella de carbono, la huella hídrica, pues podemos ir ya pensando desde el inicio de nuestra marca en posibles estrategias que llevar a cabo para ser pues lo más sostenibles posible, de manera que ya desde el inicio pues tengamos como parte del trabajo hecho, por así decirlo. Entonces, bueno, pues una parte puede ser lo que hablábamos antes del packaging, ¿no? Es una de las partes del producto que con más atención han centrado, y en parte gracias a ello pues ahora tenemos cada vez más alternativas para usar un packaging que tenga un menor impacto con respecto a los que se venían usando de forma tradicional. Pues, por ejemplo, podemos usar envases con plástico reciclado, o podemos usar envases de vidrio teniendo en cuenta que no tengan un peso muy elevado, usando envases monomateriales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no mezclemos materiales en un mismo envase. Pues que si, por ejemplo, usamos un tarro de plástico de HDPE, o sea, de polietileno de alta densidad, pues luego que la tapadera pues no sea de polipropileno, por ejemplo, intentar a ver si puede ser también de HDPE, ¿no? Eso sería una idea de utilizar monomaterial. O, por ejemplo, pues si uso una etiqueta que sea fácilmente que se despegue con facilidad, porque estaría contaminando el proceso de reciclado el proceso de reciclado del plástico. Luego, también a la hora de diseñar nuestros productos en la fase de formulación, pues bueno, aquí ya podemos tener un poco el foco, ¿no? De que ya no solo sea un tema relacionado con la responsabilidad social corporativa, que quizá está como en una parte más de gerencia, o la parte de marketing, ¿no? Que va a comunicar pues cómo de sostenibles somos, sino que también en el departamento de I+D, en el departamento de desarrollo de la fórmula, pues se tenga conciencia de que queremos ser más sostenibles, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos usar fórmulas, en mi opinión, por ejemplo, fórmulas sencillas, minimalistas, serían también fórmulas
fórmulas más sostenibles. O, por ejemplo, fórmulas que utilicen materias primas de proximidad, pues también serían en cierto modo más sostenibles, ya que para su transporte desde el punto de origen hasta nuestra fábrica, pues se ha necesitado menos transporte y por lo tanto pues hay menos emisiones. Luego otra estrategia pues podría ser la que se centra en las instalaciones. Quizá a veces también si somos pequeños pues incluso no tenemos unas instalaciones propias, sino que hacemos la fabricación en un laboratorio tercero. Pero aún haciendo la fabricación en un laboratorio tercero podemos buscar laboratorios que cumplan con ciertos requisitos pues que para nosotros son importantes y que vayan en pro de la sostenibilidad. Pues por ejemplo fábricas que utilicen energías renovables como fuente de energía, pues que tengan por ejemplo placas solares para conseguir energía, o fábricas que tengan un consumo hídrico bajo. En fin, estas podrían ser algunas de las estrategias para buscar o para conseguir pues, una fabricación más sostenible. Por supuesto, si nos seguimos fijando, tomamos como referencia el ciclo de vida del producto, pues ya hemos hablado de las materias primas, hemos hablado de la fase de desarrollo del producto, del packaging, de la producción, pero ya hemos dicho que la fase de consumo y de postconsumo pues también es muy importante, ¿no? Así que otra estrategia que podemos llevar a cabo como marca y que a lo mejor no es tan costosa desde el punto de vista económico es educar al consumidor. O sea que en nuestra estrategia de comunicación pues también podemos dar tips o consejos a nuestro consumidor para que disminuya su impacto. Puede ser que disminuya su impacto a la hora de consumir nuestro producto, pero también podemos ofrecer al consumidor pues consejos para que disminuya o mejore su impacto en acciones que no tengan necesariamente que ver con nuestro producto. Pues podemos incluso organizar jornadas para ayudar a alguna organización no gubernamental, o podemos animar a que se hagan donaciones para fines benéficos a nivel social y a nivel medioambiental. Entonces, bueno, pues esta parte también puede ser interesante. No implica un rethinking, ¿no?, de la fórmula o de nuestras instalaciones o de las materias primas, pero también aquí pues estamos yendo en esta dirección de mejorar nuestro impacto, sea como sea y sea por nuestra parte o sea por parte de nuestro consumidor. Genial, muchísimas gracias. Pues creo que nos quedamos con esto, María José, con estas ideas para intentar ser más sostenible con nuestras marcas de cosmética, y muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos has dado hoy, y si nos estás escuchando, pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Muchas gracias por compartir este rato con nosotras. Esperamos que te haya inspirado para dar un paso más en tu emprendimiento. En nuestra web menteactiva.com encontrarás más información sobre nuestros cursos de formulación de cosmética natural y muchísimos recursos. Y si te ha gustado el episodio, síguenos en la plataforma que quieras y déjanos 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo y ayudar a muchas más emprendedoras y emprendedores de la cosmética. Si quieres proponernos algún tema o enviarnos alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, Menteactiva. Te dejo aquí el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.